En 2030, la Unión Europea tendrá que reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 55% con respecto a 1990. Eso significa que también tendrán que conseguirlo las empresas instaladas en su territorio. Sin embargo, las compañías que no lo hagan tienen la opción de comprar créditos de carbono. Hay empresas privadas que funcionan como bancos y gestionan el intercambio, como esta multinacional. Eléctricas, petroleras, industriales, todas ellas están obligadas a reducir la cantidad de emisiones que tienen hoy en día. Por sus propios medios es imposible que alcancen la cantidad de emisiones que tienen que llevar a cabo. Entonces necesitan buscar mecanismos alternativos para compensar esa cantidad a la que no llegan. Uno de esos mecanismos recogidos en el protocolo de Kioto son los créditos de carbono. Entonces pueden comprar créditos de carbono y de esa manera compensar y alcanzar los niveles que se les exigen. Se llama mercado voluntario de créditos de carbono. Las empresas emisoras de gases compran créditos a una entidad que funciona como banco y otro actor que reduce su emisión de carbono vende esos créditos. La empresa que funciona como banco se queda parte del dinero y otra parte va de la empresa emisora al actor que reduce sus emisiones. En este caso, los actores son agricultores que cambian sus técnicas convencionales a otras que reducen la emisión de carbono. Al mover la tierra, el carbono que hay en la tierra entra en contacto con el oxígeno y se produce dióxido de carbono contaminante. Entonces ayudamos al agricultor, le asesoramos para que lleve a cabo un cambio de prácticas y pase de una agricultura convencional, como digo, contaminante, a una agricultura de conservación, con unas prácticas respetuosas con el suelo, respetuosas con el ambiente y sobre todo que preservan el carbono en el suelo. Las técnicas de agricultura de conservación, que se basan en tres principios, que es no labrar, mantener el suelo cubierto con restos vegetales y practicar rotación de cultivos, hace que estos restos vegetales que estén en la superficie de cultivo, que previamente han secuestrado el CO2 atmosférico a través de la fotosíntesis, se van incorporando poco a poco al suelo. Conservar el carbono que ya existe en el suelo y capturar el que está en el ambiente. Estos son los objetivos de la agricultura de carbono. En cultivos permanentes y leñosos como este olivar, lo esencial es el mantenimiento de la cubierta vegetal, la hierba que crece entre los olivos. Solo con eso pueden capturarse entre 3 y 4 toneladas de CO2 por hectárea y año. La materia orgánica también es una cosa que no a corto, pero a medio plazo es un aporte importante también y siempre que sea un ahorro a la hora de los abonos y con los precios que tiene, pues también es importante. Se trata en cultivos permanentes de mantener una cubierta vegetal que debería sembrarse al menos el primer año y periódicamente cuando se vea que las especies sembradas van desapareciendo. Aparte del tema de la conservación del suelo, que no es un tema baladí, pero el tema de aporte de materia orgánica, que es muy importante para eso, y toda la materia que se incorpora al suelo en materia orgánica, y aquí, claro, y entonces tiene también otra serie de ventajas, por eso he dicho dependiendo. En el caso de los cultivos herbáceos y de secano, las técnicas que mantienen el carbono son el mínimo laboreo, es decir, arar la tierra lo mínimo posible y la siembra directa sobre rastrojos. Una de las diferencias entre un manejo y otro es esto, la caña que va quedando del cultivo anterior. ¿Vale? Esta al fin y al cabo se va descomponiendo y va dejando lo que es la materia orgánica en el suelo. Y es carbono almacenado. Al final es carbono almacenado. En esta finca en Osuna, en Sevilla, cultivan girasol, guisante y trigo y participan en un proyecto de investigación, el Life Agromitiga. Tenemos la práctica de la siembra directa en 5 hectáreas de cada uno de los cultivos y otros 10 hectáreas en los que hacemos un cultivo con el mínimo laboreo. Entonces estamos viendo con distintos tipos de forma de cultivar a ver cuál es la que más nos conviene, tanto al agricultor y también al medio ambiente. De momento, la siembra directa le funciona bien en cereal, pero en otros cultivos da algunos problemas. Que la implantación de plantas no es tan homogénea como es cuando lo hacemos en cultivo tradicional, que es el problema que tenemos con la siembra directa, que tanto el girasol como los guisantes nos cuesta más trabajo el implantar en la planta. Una vez ya que ya está implantado, pues ya más o menos sigue el mismo ciclo y va bien. La solución suele ser de maquinaria. Para sembrar sin arar hay que recurrir a máquinas especializadas que entierren mejor la semilla, pero también produce otro tipo de beneficios. Porque al final estas prácticas también
suelen llevar aparejado una reducción de gastos de maquinaria o por ejemplo, de consumo de gasoil, que en estos tiempos que corren, pues es un input que claramente es excesivo. O por ejemplo también, bueno, como no, otro input que se ha disparado de precio en los últimos años, especialmente en este último año, que son los fertilizantes. El mínimo laboreo suele mover menos la tierra, menos arado y menos liberación de carbono. Si nosotros labramos un suelo, lo perturbamos mecánicamente, lo que estamos haciendo en primer lugar es liberar la materia orgánica o favorecer la oxidación de la materia orgánica que contiene el suelo. Eso trae como consecuencia liberación de CO2 a la atmósfera y por otro lado, aquel CO2 que estuviera encapsulado en el interior del suelo, que también existe esa forma de almacenamiento de CO2, pues se libera. En herbáceos el carbono retenido podría ser de 1 tonelada por hectárea y año. En esta finca, los estudios concluyen que en los 30 primeros centímetros de suelo, el contenido de carbono es un 11% superior a parcelas que sí están labradas. Si llevásemos estos datos a la superficie total en España, que está en agricultura de conservación, podríamos decir que gracias a la agricultura de conservación estamos secuestrando al año unos 9 millones de toneladas de CO2 al año. Y esto, pues, para que la gente pueda entenderlo de una manera más cercana, podemos decir que se estarían compensando las emisiones producidas por un coche que diera unas 9.800 vueltas a la Tierra en el Ecuador. El precio del carbono en el mercado internacional no es fijo, oscila según la oferta y la demanda. Ahora está en unos 25 euros por tonelada y año. Si estos agricultores decidieran entrar en el intercambio de créditos que se pondrá en marcha a partir de septiembre, las técnicas de conservación podrían generarles algunos ingresos extra. A lo mejor en condiciones normales podríamos estar hablando en cultivos herbáceos alrededor de unos 40 euros por hectárea y año para el agricultor. A lo mejor en cultivos permanentes es algo más, puesto que los cultivos permanentes tienen más capacidad de secuestro de carbono. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Entonces, de alguna manera, este incentivo que va a suponer Agoro para los agricultores, pues complementa, por ejemplo, las ayudas provenientes de la PAC, o por supuesto, bueno, pues el propio rendimiento de los cultivos, ¿no?, por parte de los agricultores. Agricultores que tienen que valorar todas las cifras. Estamos pensando lo que ocurre, que todavía no tenemos datos, dijéramos económicos, porque claro, aquí hay que valorar muchas cosas en el tema práctico, y entonces hay una serie de costos a lo mejor añadidos, que habría que valorar por tipo de terreno, tipo de cultivo. Lo lógico es que si nosotros somos capaces de aumentar el carbono en el suelo y no en la atmósfera, pues si lo podemos gestionar y que nos puedan pagar y que podamos vender esos créditos, pues es una actividad más que tenemos dentro de nuestra explotación. El futuro debe de ir por ahí. Ahora mismo lo que estamos un poquito, como está empezando, estamos todas las dudas del mundo.